Mujeres en Red, en esta semana de homenaje a las mujeres, y voy a conversar ahora con Wafa Senait. Ella está en Estados Unidos, en Atlanta, Georgia, y el tema que nos convoca, todos los temas de esta semana tienen que ver con gestión emocional. Y con ella le propongo de hablar de expresión creativa, porque Wafa, además de ser una terapeuta, es comunicadora, tiene un espacio en su Instagram que es como una radio en vivo divina, con una superproducción creativa que cuando lo ves te enamorás, tiene un estilo propio muy marcado, y en el lugar donde ella está convoca mucho a las mujeres locales de su región y de habla hispana para trabajos de empoderamiento, de gestión emocional. Acá voy a pedir que ella nos comparta su experiencia, voy a invitarla ahora porque ya está aquí asistiendo a este video. Y es muy interesante, es una persona muy talentosa, curiosa, inquieta y comunicadora, entonces es muy creadora y nos va a contar, vamos a ver acá si puedo invitarla, ahí está, nos va a contar todo lo que ella realiza. Vamos a esperar a que ella se una. Hola, Lucía. Hola, Wafa, Gracias. bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien, súper bien. Bueno, un gusto saludarte. Me alegro mucho. Bueno, quiero que, para que te presentes un poquito, yo hice una introducción, pero que vos te presentes y contarles cuál es tu nacionalidad de origen, por qué tu nombre, y luego vamos a hablar de tu experiencia, este trabajo tan hermoso que realizas con mujeres en el lugar donde vives. Bueno, Dejo espacio para tu gracias, palabra. gracias, Luciana. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación. Es para mí un honor estar en tu espacio y compartirnos desde un aspecto que me mueve mucho, que es la creatividad, y que es un aspecto muy importante y es, digamos, la energía que estamos ahorita reactivando en todos los seres humanos. Así que muchísimas gracias por esta invitación y bueno, nada más importante y maravilloso que en este espacio, en este mes, donde las mujeres comenzamos dándole fuerza a la energía de la mujer, que es lo que estás trabajando en este momento, pues es unificarnos en este momento. Así que muchísimas gracias. Y Gracias a ti. bueno, de mí, ¿qué puedo decir? Soy venezolana, de Venezuela, nací en los Andes venezolanos, vivo acá en Estados Unidos, en Georgia, desde hace ya como 13 años, más o menos. Eh, y bueno, estoy ahorita acá entre montañas, en este lugar donde me ha acogido porque inicialmente viví en Florida, que lo llevo en mi corazón. Así que soy terapeuta holística y nada, me encanta compartir, convivir, mejor dicho, convivir con mujeres, con eh, lo que es la procreación, porque a través de la energía femenina que habita en cada uno de los seres, pues podemos co-crear, ¿no? Y activar y reactivar la creatividad. Así que bueno. Me encanta. Y justamente, bueno, cuando tenía que pensar en ti para convocar con un título en esta gestión emocional es la expresión creativa. ¿Cómo es importante? Porque a mí me gusta pintar, pinto mis cuadros, bueno, aquí detrás hay un cuadro que yo pinté durante la pandemia, y es un momento de encuentro con uno mismo, la creatividad. Luego es para compartirla, pero primero es un sintonizarse, ¿no? Con la esencia, porque lo mismo tú como cuando comunicas, primero es me sintonizo. ¿Cuál es el mensaje? Es todo un proceso. ¿Cómo entiendes el proceso de creatividad y de expresión? Es que todos los seres humanos, la creatividad, el arte de crear, que el mismo nombre lo dice, es algo natural, innato, es un derecho divino, porque venimos del creador, venimos de esa gran fuente, así que es un don que todos y cada uno de los seres humanos tenemos ese don, solamente que quizás en el trayecto del camino
vamos, digamos, apartándonos, separándonos un poco de de la creatividad, ¿no? Aunque siempre, constantemente, todos los días estamos creando, porque solo hecho de cada día levantarte, estás creando o co-creando un nuevo día. Así que la creatividad es algo innato, es un don que todos tenemos, que algunas personas lo desarrollan en todo su proceso de vida. Algunas personas lo expanden, como los artistas, los músicos, y se nota un poco más, es otra cosa. Pero todos tenemos la capacidad de crear un rico plato, por ejemplo, ¿sí? Todos tenemos la capacidad de tener, cuando tenemos una idea, estamos creando. Incluso la energía de la creatividad es muy importante porque podemos crear para un lado o podemos crear para el otro lado. Todo es cuestión de saber manejar tus emociones. Así que desde allí creamos. Además que la creatividad, y hablando de emociones, está regido, por ejemplo, por el chakra sacro, por el segundo chakra, que está ligado con las aguas, con las emociones. Allí es donde se guardan todas las emociones. Y digamos, un aspecto muy importante de la creatividad es que el segundo chakra en sánscrito significa, se dice, es va distana, que es va significa dulce y stana significa su propio hogar, ¿no? Y esto se interpreta como la propia morada, ¿no? O la residencia del ser. Es allí donde radica, digamos, todas las emociones, y si, digamos, ese chakra está allí un poco bloqueado, hablándolo energéticamente, es allí a donde, digamos, se contiene el arte de crear, de comenzar a crear. Así que es importante saber cómo está tu composición energética, cómo están tus chakras, para saber allí cómo podemos hacer, porque más allá de crear, porque podemos crear mucho, tener toda, digamos, la imaginación, toda la creación, que eso es crear, imaginar es crear, pero el punto más importante como co-creadores es manifestar, ¿no? Y tú sabes muchísimo de eso, ¿no? Está totalmente, digamos, unido, y sabemos que para manifestar esto que estamos creando, estamos pensando, estamos imaginando, tenemos que estar también, que va unido al primer chakra, que es el chakra raíz. Tenemos que tener, digamos, las raíces bien fortalecidas y estar, lo que decimos, bien a tierra, para que las cosas se manifiesten. Cierto, porque este chakra raíz es la confianza, ¿no? Y si no confiamos en nosotras, en la vida, difícilmente vamos a crear, ¿no? Desde un lugar también de alegría, porque como dices, todos somos creadores y siempre estamos creando con nuestro pensamiento, con nuestra acción, también con nuestra omisión, pero ser creadores conscientes es dar el paso de qué estoy eligiendo, ¿no? Crear en cada momento a partir de lo que pienso, de cómo me posiciono y cómo acciono. Y justamente como decías, manifestar, yo creo que es, si ponemos como ejemplo, por ejemplo, la concepción de un hijo, es un proceso que parece dentro de la mujer hasta que se manifiesta en lo exterior. ¿Y cuántos proyectos? Muchas personas piensan que son creativas porque están en su cabeza creando, pero no terminan de concretar porque falta el paso de darles materia, ¿no? De materializar. Y entonces es todo un proceso que es de principio a fin. Y también, como decimos, ¿no? Primero es sembrar una semilla, después regarla. A veces los procesos son eso, es un proceso creativo. Alimentar lo que queremos crear, nutrir, y luego vamos a ver esa semilla crecer y florecer. También tener paciencia con nosotros mismos. Pero bueno, volviendo a esto de que eres una gran creadora, y me encanta cuando preparas tus entrevistas, bueno, que sería una entrevista, no, ¿cómo lo llamas tú? Porque es tus anuncios, porque es todo como una sesión de un anuncio, de un mensaje que has preparado para ese momento, te pones la música porque parece como una radio en vivo, me encanta porque todo es creativo en tu Sí, espacio. sí. ¿Cómo son esos momentos que creas y nos quieres compartir y luego las personas van a tener curiosidad de ir a ver en tu Instagram? Bueno,
todo esto comienza, es como la combinación entre un podcast y un programa de radio. Yo soy locutora también, ejercí la locución en Venezuela por algunos años. Y entonces, hablando de creatividad, voy a hacer como un preámbulo para llegar nuevamente a mi reconexión con la creatividad, porque la creatividad ha estado innata en mí desde siempre, pero hubo un momento en mi vida que yo como que la perdí. ¿Sí? Como que empecé a verme como que no tenía esa motivación, esa alegría de lo que tú hablas que estás ligado allí. No tenía, digamos, había olvidado lo creativa que era. Entonces estaba como en un momento en mi vida que no recordaba nada de lo que yo hacía. O si lo recordaba, pensaba que no era capaz de volverlo a hacer o hacerlo desde otro punto. Entonces, en todo este proceso, y hablando tú de niños, llega mi hija en mi vida, tengo a mi hija, y entonces empieza a florecer en mí la creatividad, empiezo a hacer cositas para ella, empiezo a hacer una piñata desde cero sin ninguna noción, empecé como a llenarme de esa alegría, comencé a ser nuevamente como niños, porque es allí a donde se ensambla nuevamente la creatividad, ser como niños, disfrutar, tener la curiosidad. Y entonces comienza todo desde allí, es un proceso bastante largo y para resumirlo, pues cómo conecto yo con el aspecto creativo, que comienzo nuevamente. Yo dije, bueno, no hay una radio, no hay esto, ¿cómo lo hago? Entonces, todos nos hemos venido adentrando a lo que es las redes sociales y aparece en mi vida algo que lo que yo hago se llama Talk Now. Es un talk now, así como fue que me vino la información. Un talk now es como que hablar acerca de lo que se sabe, de lo que te viene en ese momento, ¿no? De lo que aparece en ti. Y bueno, como digamos, yo conecto mucho con el sonido, con la música, que es uno de los elementos más, digamos, eso viene desde la fuente de la creación, porque la creación se hizo a través de la luz y viaja a través del sonido y la onda. Es así como se comunican los animales, así como quizás deberíamos o estamos encaminados a continuar comunicándonos nosotros mismos. Y entonces hacer como esa simbiosis. Yo pienso, veo qué energía está en el momento o en el mes, conecto con esa energía, busco la información que empiece a llegar en mí, comienzo a relacionarlo con alguna canción y si no me viene, pues la busco, pero por lo general la música aparece antes de que yo baje la información, entonces recuerdo una canción, un sonido, voy y la pongo y bueno, y así comienzo, digamos, a explorar la creatividad y a ensamblar todos estos componentes o todos estos elementos que hacen que salga, digamos, el talk now en mis canales. Así que es una manera que lo gozo, lo siento, lo vibro, lo disfruto, lo entrego desde el corazón con lo que se puede, porque por lo general cuando estamos co-creando, y es algo que yo le digo mucho a las personas, comencemos con lo que podemos y con lo que queremos, ¿no? Porque a veces si yo me hubiese puesto a esperar como locutora de radio que soy, a esperar que haya el programa o la composición, aunque tenga un micrófono, digamos así, o tener esto, aquello, todos los elementos, no hubiese comenzado. Como sea, a veces tengo el volumen muy alto, a veces muy bajo, o sea, como sea, pero lo disfruto, lo hago. Y lo más importante es que el mensaje siempre llega al corazón, porque es hecho desde el corazón, para quienes tengan que recibir esa información en el momento atemporal, porque sabemos que el tiempo no existe, y entonces la información allí está latente para todo. Entonces, de esa manera, cuando comenzamos a desarrollar con la creatividad, con el amor, cuando conjugamos con todo eso, cuando comenzamos a ser niños, los niños llegan y juegan, se divierten, es de la manera en que podemos entregar y digamos, activar esa creatividad desde el gozo, desde la felicidad. Y eso se transmite, porque yo cada vez que conecto con unos de tus talk notes, ya estoy en esa frecuencia, ¿no? Es la frecuencia de, como vos decís, de la frescura de los niños y también la alegría. Hermoso. Así que les invito a pasar por el canal de Wafa, es wafa.cenait y lo voy a dejar escrito aquí en los comentarios. Y bueno, y quería preguntarte y que nos cuentes tu experiencia de también crear con
otras mujeres, invitar allí a otras mujeres, hacer, bueno, eventos, cosas en grupo? ¿Cómo ha funcionado y cuál es tu Bueno, experiencia? es que todo radica desde allí, desde que empecé yo a reconectar con la creatividad. Cuando yo comienzo a hacerme mamá, toda mi vida cambia, porque todo lo que yo venía haciendo ya era, digamos, otro aspecto. Entonces, cuando me hago mamá, digamos, era algo nuevo para mí, era conocer a mi hija, era aprender a ser mamá en el momento, digamos, acá no tenía absolutamente a nadie con quien, digamos, por lo general en nuestros países siempre está alguien cerca de uno, un familiar, la mamá, la abuela, la tía, la vecina, acá no. Y para mí esto me permitió, digamos, ser yo misma, explorarme, divertirme. Y entonces a partir de allí yo dije, esto no lo puedo hacer yo sola, porque al igual que yo, hay muchas personas o muchas mamás aquí, y en el momento que yo salí embarazada, muchas amigas que conocía estaban embarazadas. Entonces, para mí fue como que voy a crear algo así como un club de mamás, se llamó Magis Club, ¿no? Madres Hispanas en Florida, y entonces yo organizaba eventos, nos reuníamos, compartir con los niños, hacer cosas para Easter, para Navidad, compartirnos como mamá, las experiencias, y bueno, nada, desde allí comencé yo todo este aspecto creativo como mujeres. Luego, cuando ya iba a ser algo como muy más oficial, donde se iban a empezar, digamos, a traer personas a hacer talleres, a expresarnos desde otro punto, fue precisamente en el 2020, cuando ya sabemos que el cambio que hubo en todo, en toda la humanidad y en todo el mundo, y entonces todo eso digamos, se queda en stand-by. Y yo particularmente me mudo de la Florida para acá, para Georgia, a un lugar donde yo no conocía absolutamente a nadie, a esta ciudad. Y entonces fue algo muy impactante para mí porque, digamos, ya tenía yo como un nicho hecho en la Florida y aquí era recomenzar de nuevo. Entonces, bueno, nada, era lo que aquí pues era expandir la creatividad. Empezó a llegar toda la información, todas las personas, entre ellas tú, Luciana, que lo agradezco porque eres una excelente persona que retroalimentó, digamos, parte de lo que me tocaba en ese momento, digamos, co-crear, ¿sí? Y expandir. Y desde aquí empecé las cosas cuando tú fluyes, cuando tú te dejas llevar, cuando tú empiezas a ver qué es lo que te está apareciendo en la vida y con ellos haciendo, jugando, con ellos empatando, con ellos armando tu propio puzzle, te va llevando. Y en ese llevar me empiezan a aparecer muchas mujeres. En el primer lugar donde llego era una asociación muy grande donde habían 700 mujeres. Sí, me impactó mucho porque fue algo que yo no me lo esperaba. Y entonces a partir de allí me fui y fui relacionándome y era otro proceso porque ya allí yo comienzo como terapeuta holística, hablar de otras cosas, ¿no? Ya no hablaba de mamá, de niño, de temas así, sino ya yo empiezo a hablar de las energías, temas que digamos, para que las personas comprendan, era un poco eh, distinto, ¿no? Pero cuando yo siempre digo, siempre digo que cuando tú empiezas a comunicar desde el corazón, que es la energía donde se comunica con todas las personas, desde que empecé a comunicarme desde allí, en el lugar donde estaba, donde nadie comprendía lo que yo empecé a decir, digamos, mágicamente aparece la magia, porque a las 2 semanas todo el mundo me empezó a hablar de cosas, empezó a hablar de meditación, yo no sé qué es eso, pero me está apareciendo, qué podemos hacer. Entonces yo empecé yo dije, ya aquí es el momento de que yo comience a hacer cositas. Y comencé con 3 personas, luego 6, luego 12, y empecé a lo que tú estamos hoy hablando, a co-crear mi propia realidad, a co-crear, digamos, esas personas, a ese espacio, ese lugar, toda la situación, y entonces empieza a llegar todo y empieza a armarse. Todavía estoy en el camino, ¿no? Ya han pasado 2 años, digamos que ha sido una labor que ha ido poco a poco, ¿verdad? Paso a paso, y que está creciendo. Cada día llegan más personas, ya hoy en día tengo el centro holístico acá, ya se está expandiendo y bueno,
¿Por qué no? Probablemente este año tenemos a Luciana aquí viniendo a traer uno de sus magníficos talleres, ¿no? Porque es la idea, ¿no? De llevar este mensaje que estamos haciendo muchas personas, muchas mujeres, y bueno, digamos, el lado femenino y los hombres también, porque somos toda una unidad, en traer ese mensaje y llevar. Por ahora tenemos, digamos, esta herramienta que es las redes sociales y la internet, y bueno, desde el espacio físico es lo que estoy en este momento co-creando. Así que cuando nosotros comenzamos ese sueño, esa imaginación, como lo quieras llamar, ¿no? Esa creación que está aquí, lo más importante es lo que tú acabas de decir, es manifestarlo, ¿no? Es materializarlo. Entonces, en la medida que tú puedas, ¿no? No importa, hoy yo me lo imaginé la primera vez, yo dije así sea yo sola voy. Tres personas aparecieron, luego seis, luego 12, luego más, y cada día se van subiendo más. Entonces es importante tener claro eso, creer en ti, creer es crear, es allí donde radica todo. O sea, si tú crees que puedes, lo puedes. Si tú crees que no puedes, obviamente no lo vas a poder. Entonces es allí donde profundizamos y donde nos empezamos digamos, a manifestar todo eso que estamos queriendo para nosotros y para la humanidad. Me encanta tu testimonio, Wafa, porque además hay puntos claves que son esto de siento que es por acá, voy para comunicar desde el corazón y empiezo con lo que tengo, con lo que puedo. Es un lindo mensaje para las personas que en este momento nos están escuchando. ¿Cuántas veces tenemos una autoexigencia que por más que tengamos un sueño, que sentamos que es un propósito de vida o algo que creeremos crear, solamente por el gozo de crear, y nunca nos parece que es el momento adecuado porque nos falta tal o cual cosa, pero dar el primer paso ya trae la fuerza, ¿no? Como dicen, cuando das el primer paso todo el universo conspira a tu favor, porque diste tu sí, te comprometiste. Entonces, es maravilloso eso que contás de yo voy por mí y cuanto a proponer un espacio y aparecen 2 personas, 3 personas, se van agregando porque estás en contribución, en lo que estás sintiendo, más allá del resultado. Yo creo que esa es la actitud, ¿no? Que nos pone en servicio. Es decir, lo hago porque lo siento, más allá del resultado. Y luego se va creando, ¿no? También en co-creando, ¿no? Como dices, somos co-creadores también desde esta fuente. Y bueno, y cuéntame esto porque, bueno, ahí yo puse en la descripción que eres máster en psicología positiva, también en gestión emocional, en mindfulness y otras terapias que tienen que ver con lo artístico. Una integración hermosa y bueno, y es lindo porque son diferentes lenguajes también, ¿no? Para comunicarse con las personas. Sí, sí, sí. Es muy bonito porque en un espacio de mi vida llegaron muchas herramientas, muchas, y me abrumaba porque yo decía, ¿por qué tanto esto? Yo quería y pedía todos los días el enfoque, o sea, como que, ¿qué es lo que en realidad yo tengo que desarrollar? Porque yo veía que aparecía mucho. Creo que a todos nos ha pasado, en realidad. Pero entonces yo decía, en este momento en que uno hace, está mucho como en la comparación, que o sea, pero ¿por qué no solamente yoga, por decirlo así? O solamente, ¿por qué no solamente esto? ¿Por qué es tanto? ¿Y para qué? Entonces todos los días yo me levantaba y me preguntaba, bueno, universo, Dios, dime para qué es todo esto, ¿no? ¿Para qué? Entonces empezó a llegarme la respuesta. La psicología positiva y el mindfulness llegó en una... yo quise siempre, cuando yo fui a la universidad, quería estudiar psicología. Pero yo me gradué muy niña, muy chiquita, una edad muy temprana, y la universidad estaba muy lejos en las grandes ciudades, no en el pueblo donde yo vivía, así que yo tuve que estudiar informática, que la amo y ya sé hoy día por qué lo estudié. Entonces siempre me quedó eso porque, digamos, la psicología innata estaba en mí, o sea, esa capacidad de poder leer el corazón de una persona, la capacidad de ser empática con otra persona, porque de muy joven siempre era la amiga que las personas contaban, que yo siempre tenía una respuesta, que yo siempre les brindaba, digamos, paz.
o tranquilidad o serenidad. Entonces, digamos que quizás desde allí yo estaba ya con esta preparación, pero me llegó en otro momento, me llegó la oportunidad de estudiar, estaba complementando esto con la atención plena, que es algo que yo tuve que desarrollar, porque en ese espacio de ser tan creativos, yo soy supremamente creativa, tengo la creatividad a millón y soy muy rápida. Entonces mantenía toda la creatividad aquí y aunque yo tenía muchas ideas y comenzaba a hacerlas, por lo general casi nunca terminaba nada. Entonces, uno de los aspectos más importantes de la creatividad o de crear es crear un hábito en ti. Y mi hábito fue empezar a terminar todo lo que comenzaba, ¿sí? Y empezar a decir que aquello que yo creía que no era de capaz de hacerlo, sí podía. Por ejemplo, el arte, tú que eres pintora, ¿no? No sé cómo nació esto en ti, pero yo pensaba que yo no tenía nada que ver con el arte y por mágicamente apareció una maestra de Mándala que ella desarrolló digamos, un proyecto de mandálico que es de ella misma y yo me meto por otra cosa y aparezco allí, es una cosa de estas maravillosas y total que yo digo, yo utilicé 60 hojas para crear un mandala y no lo terminé, ¿no? Entonces, en la siguiente, digamos que yo dije, porque si yo creo que no puedo, no puedo, pero sí voy a poder, en la siguiente, y ahora hago unos diseños hermosísimos, para mí son bellos porque los disfruto, pero son muy bonitos y es una creatividad que va conjugada y yo empecé a ver que era la creatividad a nivel, entonces he unido lo que es la psicología, ¿verdad? La paciencia, la atención plena, la meditación, la sanación y, digamos, trabajar todos a niveles energéticos del chakra porque amplificas tu visión, porque sacas desde allí información que es importante, ¿no? A través del arte. Entonces, he unido todas, digamos, esas herramientas de la técnica de cristal, entonces todo se viene allí, a, digamos, a esa parte donde yo, pues, digamos, lo que llaman el holismo, lo holístico, es conjugado, que sea una palabra que hoy se utiliza mucho porque allí utilizo todo lo que es el arte, todo lo que es la psicología, ¿no? Que la psicología positiva es muy distinta, o este tipo, la nueva psicología es muy distinta a la psicología que pudimos haber tenido antes, porque la comunicación con las personas, ya cuando se abre el campo energético, se puede comunicar de corazón a corazón. Entonces las personas, ya cuando vienen, digamos, se puede percibir qué es lo que está transitando esa persona y qué, digamos, lo más importante es que se puede sanar, ¿no? A través, digamos, de esa energía. Y bueno, yo creo que me fui de la pregunta porque me apasiona hablar de esto, así que bueno, retómame si no te respondí Es todo bienvenido. retómame si no te respondí la pregunta. Es todo bien. No, está todo bien y es muy rica la experiencia y todo lo que nos cuentas, pero también quiero que nos cuentes, esto creo que de ser inmigrante, a mí me ha pasado que yo viví también en el estado de Florida, en Estados Unidos, en Fort Lauderdale un tiempo, y luego en Brasil 8 años, y es un gran desafío, pero también nos da infinitas posibilidades de conocer personas de todos lados del mundo. ¿Y cómo ha sido para ti esta experiencia, ¿no? Del compartir, de dar y recibir, de ver otros puntos de vista, de conocer gente de otras culturas y convivir con otras personas que tal vez quedando en Venezuela no hubieras conocido? Sí, bueno, yo tengo la fortuna que ambos países, Venezuela y Estados Unidos, son países con una energía muy femenina, una energía que recibe a gente de muchos otros países. Venezuela en su tiempo y está formado por muchos inmigrantes que venían de Europa y de otros países. Y entonces, digamos, culturalmente nosotros somos muy abiertos a muchas culturas, ¿no? Aquí en Estados Unidos todo esto es a lo más grande. ¿Por qué? Porque aquí hay muchísima cultura. Yo donde llego a un lugar, hay de todas partes del mundo. Yo creo que aquí dentro de los Estados Unidos hay una persona de cada parte de cada país del mundo. No sé si de pronto hay de una parte que no, pero es un país que le abre los brazos a mucha gente. Entonces,
lo que yo me he dado cuenta en esta multiculturalidad, ¿no? Es que a la final todos, aunque seamos de distintos países, todos tenemos básicamente la esencia de lo que somos, ¿no? Esa hermandad, hay algunas culturas que les cuesta más abrirse, pero yo siempre, siempre, siempre digo que cuando nosotros nos expresamos, cuando nosotros miramos a otra persona con el corazón, y lo miramos a los ojos y permitimos que el corazón hable antes de nosotros, mira, lo que llamamos las fronteras, todos sabemos que las fronteras no existen porque somos universales, ¿no? Entonces allí, ese ha sido mi paso porque en un principio algunas veces, digamos, sentí como choque, como un poco de rechazo, porque, por ejemplo, mi personalidad es alegre, yo siempre llego, yo veo felicidad en todos lados. Un día las personas me dicen que si es que yo vivo como Heidi en las montañas, ¿no? Que si, yo veo felicidad en todo, así sea en las cosas, todo nos pasan sucesos que, wow, pero siempre, siempre me voy como que el aspecto positivo, rápidamente pienso que puedo yo sacar de aquí, digamos, ¿qué me está mostrando aquí? ¿Cómo puedo yo cambiar esto? Esto no puede ser para siempre, porque nacimos con la felicidad bajo el brazo. Lo primero que hacen los niños, yo soy muy observadora de los niños, y lo primero que hacen los niños es reír. Los niños hablan con la mirada, los niños hablan con la sensación del corazón, y si nosotros, y se dice, es una, digamos, de las frases más hermosas que nos pudo haber dejado Yeshua o Jesús, es seamos como niños. El reino de Dios es ser como los niños, algo así, ¿no? No me lo sé muy bien, pero es algo así. Y eso en mi experiencia personal es como quizás yo me comunico, es como yo me siento, y cada vez que, digamos, estoy o me salgo fuera de mi centro, es la manera de yo recobrar, ¿no? Es pensar rápidamente en la alegría, es transformar, es la magia, es la alquimia esa que queremos. Es decir, que si yo me quemé, que si me pegué, si pasó un suceso, si tuve una... Lo que es rápidamente transformar esa energía en alegría, y desde esa manera es la manera más expansiva de crear tu propia realidad. O sea, no quedarte enganchado en cualquier cosa que puedas pasar, en un dolor, un suceso, en qué sé yo, cualquier situación. Así que es, digamos, mi manera de ser, y es como yo me comunico, y es lo que yo transmito a las personas, ¿no? Hermoso y se percibe, por eso, bueno, me quería como que compartas tu experiencia, tu visión de las cosas, que las personas tengan este contacto, porque muchas veces cuando conversamos, tanto contigo como con otras colegas terapeutas, y a veces conversamos en una conversación privada, y es tan rico que uno dice, tendríamos que haber grabado esta conversación para que más personas escuchen estos temas, y bueno, nos anima, nos nutre y bueno, me encanta siempre escucharte y ver en tus publicaciones porque transmiten realmente eso que estás contando, transmiten esa alegría, ese ánimo, ese creer que es posible. Así que bueno, gracias por ese servicio y bueno, y seguimos en contacto. Yo voy a ir cerrando esta conversación, pero dejo para ti la última palabra y yo te agradezco profundamente que te hayas dispuesto para compartir con nosotros y bueno, y crear este momento juntas. Gracias de Bueno, corazón. gracias a ti, Luciana, pues estoy muy agradecida. ¿Y cómo cerraría yo esto diciendo lo siguiente? El mayor poder de creación que podemos tener nosotros es ser auténticos, ser nosotros mismos. Esa es la mayor creatividad. Cuando tú eres tú mismo, cuando tú te expresas en tu esencia, cuando tú dices lo que sientes, lo que eres, es la mayor creación porque estás siendo tú mismo, no estás, digamos, tratando de ser otra persona o tratando de copiar a otro, que hoy en día se ve mucho esto. Ser auténtico con lo que dices es lo que te da, digamos, la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que expresas, porque la mayor creación está en el verbo, en lo que estás diciendo, en lo que estás compartiendo a través de la palabra o del sonido, porque es donde tienes la alineación con toda esta co-creación que está en tu mente, con toda la fuerza y el motor que es desde el corazón,
transmitido en la voz. Así que seamos auténticos con lo que podamos hacer, comencemos con lo que tengamos en mente, sin miedo, perder el miedo al que dirán, el miedo a que esto no es posible. El miedo es, digamos, la contracción que hace que tú no te expreses y que tú no creas tu propia realidad. Así que muchísimas gracias, Luisiana, por este convivir, por este momento tan especial y bueno, a crear desde la alegría, a crear nuevos hábitos, a crear, plasmar todo aquello que tú quieres ser y a compartirlo con el mundo, porque lo demás viene así, paso a paso, por añadidura, dicen. Así que un abrazo, muchísimas gracias, agradecida a ti. Gracias, Wafa. Me encanta tu energía, me encanta escucharte y agradezco también a todas las personas que asistieron a este video, que fui viendo, fui saludando, dando un toquecito ahí y que están hablando ahora también agradeciendo esta entrevista. Y agradecemos a todos los que verán esta entrevista en el futuro. Y quien quiere comunicarse con Wafa o ver lo que ella ofrece en su perfil de Instagram, yo voy a dejar aquí debajo del video el contacto. Gracias, gracias, gracias y seguimos en contacto en cualquier momento. Un abrazo grande. Gracias.